digamos, para revisar todo el tema puntual de desinfección y disposición final de residuos contaminados, ¿de acuerdo? La idea de familia hoy es, o el objetivo de esta videoconferencia es fomentar conocimientos que de una u otra manera permitan dar educación y aplicar en el hogar de las personas que laboran en la empresa, ¿de acuerdo? Todo frente al tema de desinfección y disposición final de residuos contaminados. Entonces, quien estará liderando esta videocapacitación es Juan Guillermo Devia, consultor integrante de CEINCO Gestión Integral, ingeniero en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, Juan Guillermo, no te quito más tiempo. Bienvenido y la sala es toda tuya. Buenos días y muchas gracias, don Andrés. Entonces, para comenzar con nuestro tema del día de hoy, vamos a compartir esta presentación. Buenos días. Buenos días. ¿Ya pueden ver todos la presentación en pantalla? Sí, señor. Listo, don Andrés. Entonces, el tema de hoy es, ya como lo explicaba don Andrés, primero que todo, buenos días a todos. Entonces, volviendo a retomar, el tema de hoy es desinfección y disposición de residuos en el hogar, ¿sí? Entonces, vamos a, como lo explicaba ya don Andrés, vamos a tocar unos pequeños tips, unos pequeños consejos o recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de tomar todas estas medidas, ¿sí? De bioseguridad, de limpieza, de higiene en nuestro hogar. Entonces, volvamos a retomar un poco el tema de lo que es desinfección. Entonces, se denomina desinfección a un proceso químico que mata o erradica los microorganismos como patógenos, al igual que algunas bacterias, virus, protozoos, independientemente de, impidiendo el crecimiento de estos microorganismos en fase de vegetación que se encuentran en el medio ambiente o en un estado inanimado. ¿Sí? Recordemos que estos microorganismos por sí solos, la mayoría, podríamos decir que un 90% de estos microorganismos son inertes estando ahí solitos en el ambiente sin ningún contacto, pero ya cuando entran en contacto con nosotros somos como una fuente, ¿sí? De alimentación para ellos, para que puedan proliferarse y asimismo también puedan esparcirse a otras manos, a otras personas. Entonces vamos a tener en cuenta estas recomendaciones en el hogar. Entonces, lavado de manos con agua y jabón, recordar que este debe hacerse durante 20 o 30 segundos mínimo, ¿sí? Recordemos que es esencial este lavado de manos, recordemos que este debe hacerse por todas las caras, ¿sí? De nuestras manos, las palmas, las partes exteriores, los dedos, las pequeñas cavidades que tenemos entre dedo y dedo, entre las uñas, sobre todo pues, las mujeres cuando tienen las uñas largas, sí es esencial que también traten de hacer que el jabón llegue a esas partes internas. Realice esta actividad después de llegar a casa y antes de preparar o consumir alimentos, ir al baño, toser o estornudar. Recordemos que ese es el proceso de bioseguridad que hoy en día estamos utilizando, que se les ha recordado, ¿sí? Cuando llegamos de la calle, ¿sí? Cuando tocamos objetos, alimentos que de una u otra manera sabemos que cuando uno observa un alimento para saber verificar su estado, pues uno lo toma, lo mira por varias partes y tengamos en cuenta que este mismo procedimiento lo hacen en 1000 personas en el día para verificar pues que si el alimento esté bien o lo que vayamos a tomar y provenga del exterior. Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca en el antebrazo o con un pañuelo desechable. Ese es el proceso de bioseguridad para lo que es el proceso de toser o estornudar. Se recomienda pues que obviamente sea en el codo y si no, en la parte del antebrazo, perdón. ¿Sí? Les recomiendo por favor el tema de los micrófonos, dejarlos en silencio para evitar ese tipo de interrupciones. Gracias. Entonces, recordemos también el tema del pañuelo, ¿sí? Que es esencial que si vamos a utilizar uno, que sea desechable, ¿sí? Porque veo uno a veces en la gente, en las casas, sobre todo ya las personas de bastante edad, que utilizan todavía su pañuelo de tela, ¿sí? Estornudan en él,
lo doblan por un lado y se lo guardan en el bolsillo, y cuando les da otras ganas de toser o estornudar, pues lo sacan y buscan otra carita del, del pañuelo que esté limpio y tosen ahí. Pero pues hay que tener en cuenta que esa tela no es impermeable, y pues obviamente esos fluidos que generamos al estornudar, al toser, pues van a penetrar esa tela y pues básicamente va a quedar todo el pañuelo impregnado, así le busquemos una parte que en teoría esté seca. Recordemos no fumar al interior de la vivienda. Recordemos que las personas que fuman, ¿sí?, tienen una predisposición mayor a que si el virus los llega a contagiar, pues puedan tener una afectación mucho peor que una persona pues que en teoría esté en, en, en buen estado de salud. También recordemos que muy independientemente del tema de hoy el día del coronavirus, el fumar dentro de la casa pues también genera ciertos olores, ¿sí?, ciertos aromas que se van a concentrar de pronto en las cortinas, en los muebles, en la ropa. Y si vivimos también pues con una persona de la tercera edad o con una persona que tiene alguna predisposición eh, de salud, pues esto también lo va a afectar, ¿sí?, acudiendo al tema de los fumadores pasivos. Desinfección en el hogar, entonces, incrementa las actividades de limpieza y desinfección de pisos, paredes, techos y superficies. Eh, Uno por lo general diría que uno este tipo de actividades de limpieza y desinfección en el hogar las hace una vez a la semana, ¿sí? Tengamos en cuenta que hoy en día deberíamos hacerlo por lo menos 2 veces a la semana, teniendo en cuenta pues, que hay más personal en la casa, ¿sí? Digamos, en teoría uno antes salían todos a trabajar, quedaba máximo 1 o 2 personas, pero hoy en día estamos todos, entonces puede ser un grupo familiar, digamos, en el caso mío, somos 4 o 8 personas en el que estamos todo el equipo aquí en la casa, uno sale, el otro entra, sí, por diferentes actividades. Entonces es esencial que se realice este tipo de actividades de limpieza y desinfección, ¿sí? Sobre todo con los pisos, ¿sí? Recordemos que el virus se mueve a través de nuestros pies, básicamente porque puede sobrevivir cierto tiempo en el piso, ¿sí? Y nosotros lo podemos traer a nuestro hogar enredado en los pies y pues hacemos el recorrido normal de nuestras casas. Entonces es esencial que esa actividad se haga de manera un poco más constante. Mantener la ventilación de la vivienda, pues esas son las recomendaciones que nos han venido dando siempre el Ministerio de Salud y Protección Social, ¿sí? Que mantengamos ventiladas nuestras viviendas con el fin de que, pues si el virus está de pronto concentrado o algo, pues no, no vaya a quedar por ahí, ¿sí? Consuma agua potable, de preferencia hervida, ¿sí? Recordemos pues que aún así el agua de Bogotá es en teoría potable y consumible, así sea de la llave, pero pues es mejor eh, hervir el agua o agua en botella, agua en bolsitas, ¿sí? Esas que solemos comprar para evitar pues algún otro tipo de, de infección ya vía interna. Lave las frutas y verduras antes de consumirlas. Recordemos pues el tema que les venía comentando ahorita, ¿sí? Todo el mundo coge esas frutas, todo el mundo coge esas verduras para mirar su estado, su composición, cómo están. Entonces es esencial que esto lo hagamos. Si podemos de pronto lavar esa frutica o lavar esas verduritas con agüita caliente, pues sería mucho mejor, pues como para asegurar un poquito más el tema de poder eliminar el virus o cualquier, no solo el virus, sino cualquier otro tipo de microorganismo que pueda tener ese alimento, porque tengamos en cuenta que no solo es el coronavirus hoy en día, sino que todavía siguen existiendo las demás enfermedades, los demás microorganismos, no solo porque el coronavirus está hoy en día presente, los demás microorganismos o otras infecciones han desaparecido. Entonces, estas eh, recomendaciones que se le dan en el hogar, para que lo tengan en cuenta, no solo es por el tema del coronavirus, sino es un tema de higiene y desinfección general, ¿sí? Que también nos ayuda a nosotros en el día a día, teniendo en cuenta pues que seguimos conviviendo con demás organismos. Lave y desinfecte todos los elementos con los cuales tenemos mayor interacción en el hogar: closet, barandas, pasamanos, manijas, picaportes, interruptores, juguetes, muebles, etcétera. Sobre todo el tema de las manijas y los picaportes, ¿sí? Recordemos que de pronto puede que se nos pase que llegamos de la calle y se nos olvidó lavarnos las manos o hacer el proceso de desinfección, o yo llegué
no sé, en mi casa abrí la puerta del primer piso y yo vivo en el segundo, entonces aquí no hay algún gel o alcohol para desinfectar las manos mientras subo, entonces uno sube al segundo piso y entonces toca todas esas barandas, los picaportes, su puerta, ¿sí? Entonces es esencial que esos elementos también que están como muy externos ya del interior de nuestro hogar, entonces también los tengamos en cuenta para realizar ese proceso de desinfección, ¿sí? Tengamos de pronto el ejemplo de un edificio, ¿sí? Eh, Están los apartamentos y están todas esas barandas, todas esas partes externas, ¿sí? Pero pues mucha gente tiene que subir y mucha gente toca esas barandas. Entonces yo creo que de pronto ahí podemos ser un poquito más como colaborativos con nuestros demás vecinos, ¿sí? Y de pronto poner una gotica un granito de arena y de pronto aplicar ese proceso de desinfección en esas barandas, en esas partes así como muy externas, que no solo lo está ayudando a usted, sino a los demás. La vida desinfecte su vehículo de manera constante, motos, bicicletas, carros, patinetas, entonces esto lo habíamos visto la vez pasada, entonces hay que tener en cuenta con el tema de desinfección en los vehículos, entonces cuando son los carros hay que tener en cuenta el manubrio, la palanca de cambios, el radio, los cinturones de seguridad, las sillas, ¿sí? Que es como los elementos con los que mayormente tiene contacto el conductor. En el tema de las motos, pues hay que tener mucho cuidado con esas partes que están así, que son muy pequeñas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que debemos llegar a todas esas partes, ser muy minuciosos en ese proceso de desinfección, porque pues el virus puede quedar en cualquier partecita por ahí, ¿sí? Ahí esperando a poder contagiar a la persona. Entonces es esencial que ese proceso se haga, ¿sí? Antes de que esos vehículos entren a la casa, igual con las bicicletas, las patinetas, ¿sí? Ser muy minuciosos en esas partecitas pequeñas, ¿sí? En los pedales, en las manijitas, las agarraderas de las patinetas, la silla, las llantas, perdón, ¿sí? No solo ahí por encimita, sino darle la vuelta a las llantas, ¿sí? Para que el químico o el jabón, ¿sí? Llegue a a toda la circunferencia de esa rueda y el proceso de desinfección sea completo, lo mismo en los carros. La limpieza y desinfección debe realizarse procurando siempre retirar el polvo de las superficies, lavado de las mismas con agua y jabón y enjuague con agua y proceder a desinfectar. Estos ya son procesos de limpieza y desinfección generales que vamos a aplicar en nuestro hogar, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta siempre que primero vamos a retirar esa capa de polvo, esa capa de suciedad que haya sobre cualquier superficie, vamos a limpiarla posteriormente con agüita y jabón, ¿sí? Para retirar lo que el trapito que pasemos a primera instancia no pueda retirar y que no podemos visualizar así a primera instancia. Luego, obviamente, vamos a retirar ese jabón con un trapito húmedo, ¿sí? Que obviamente contenga solo agua, ¿sí? Para retirar esa capa de jabón y posteriormente sí vamos a aplicar el proceso de desinfección. Recordemos que este proceso debe hacerse de esa manera con el fin de que cuando apliquemos el proceso de desinfección, el químico sea eficiente, sea eficaz para erradicar el virus o el microorganismo que esté ahí en esa parte, en ese espacio. Limpie y desinfecte todo aquello que haya estado en el exterior. Recordemos, pues cuando vamos a la calle, ¿sí? Y regresamos, que el bolso, que la maleta, no sé, sacamos el celular en la calle y contestamos o hablamos, lo que compremos en la calle, todo eso es esencial que después de que lleguemos a casa y antes de que esos elementos toquen cualquier otra superficie de nuestro hogar, le apliquemos un proceso de desinfección. ¿Sí? A las bolsas, vamos al supermercado, nos dan la bolsita o venimos con el carrito del mercado, entonces es esencial que todo eso que estuvo en contacto con el exterior tenga ese proceso de limpieza y desinfección. Lave todas aquellas prendas de hilo y fibras como cortinas, sábanas, toallas, manteles. Entonces recordemos que como debemos mantener ventilados nuestros hogares, pues esas partes, ¿sí? Esas fibras, esos hilitos, todas esas prendas que no son de vestir para nosotros, pero sí para decoración del hogar, pues también pueden llegar a contener el virus de otra manera. Pongamos el ejemplo nuevamente de un edificio y el vecino de la parte de arriba salió y tosió, estornudó y él tiene el coronavirus, pues nadie nos dice que
ese virus, al estar descendiendo, pasó alguna corriente de aire y ¡pum!, lo empujó y quedó impregnado en nuestras cortinas, ¿sí? O aún más entró y cayó en el mantel, cayó en el individual, ¿sí? En alguna parte, pues ahí quedó, ¿sí? Entonces, es esencial que también esas partes les hagamos un proceso de limpieza y desinfección constante. No sacuda sus prendas de vestir antes de lavarlas, evite causar una posible dispersión de los virus. Entonces tengamos en cuenta que esto lo vamos a hacer cuando lleguemos de la calle. Sí, ya este consejo se les ha venido repitiendo, pero pues es esencial que lo tengamos en cuenta. Cuando lleguemos de calle, no vamos a sacudir las prendas de ropa porque pues no sabemos si el virus esté ahí. Recordemos que por más corto que hagamos un recorrido, no sabemos en sí nuestra ropa o nuestros demás objetos con qué más pudieron haber estado en contacto. Entonces, por eso es necesario que no hagamos ese proceso de sacudir esa ropa porque podemos estar regando el virus por todo lado y aunque apliquemos el proceso de desinfección en esta área, pues no sabemos hasta dónde pudo haberse extendido el virus a causa de haber hecho ese proceso de sacudir las prendas. En los baños, entonces, realiza limpieza y desinfección de todas las áreas, incluya cada objeto que se encuentre en él. Sí, recordemos que en los baños siempre va a ser el principal foco, porque esto es donde principalmente en el hogar vamos a ir a lavarnos las manos, posteriormente llegamos de la calle. Sí, y recordemos que en muchos hogares puede haber un solo baño para una familia de 4 o 5 personas. Entonces, van a ser esas 5 personas que estén entrando en contacto constante con ese baño, con esa superficie. Sí, también hay que tener en cuenta pues que tenemos que hacer ese proceso porque en algunos hogares pues sabemos, ahí tenemos niños, ¿sí? Niños pequeños y es esencial que a ellos los cuidemos aún más, pero nos cuidamos nosotros. Entonces ese proceso de desinfección en los baños yo creería que mínimo debería ser por lo menos cada 2 o cada tercer día de una manera pues bien eficiente. Recordemos las recomendaciones que se daban anteriormente, que debíamos aplicar ese proceso químico, agüita, jabón, abundante agua y abundante jabón, recorrer todas las partes del baño, el inodoro, la parte donde nos bañamos, el lavamanos, ¿sí? Posteriormente a eso, colocar el producto químico y dejarlo ahí que repose unos cuantos minutos, ¿sí? Y posteriormente, pues retirarlo como para que sea un proceso un poco más efectivo y recordemos que en los baños la cantidad de microorganismos que suelen haber son bastantes, ¿sí? Cambiar y lavar con regularidad las toallas de manos. El Ministerio de Salud y Protección Social nos recomienda que utilicemos toallas desechables. Yo considero que esto también atenta contra el medio ambiente, ¿sí? Porque cada vez que vayamos vamos a utilizar más papel, ¿sí? Entonces, considero que es pertinente utilizar el tema de las toallas de tela de mano y, como yo les recomendaba anteriormente, sería esencial que esas toallitas, por lo menos, si las podemos cambiar todos los días, pues sería fantástico. Pero, pues, digamos, tengamos en cuenta otra vez el ejemplo de una familia donde hay 5 personas, ¿sí? Entonces, digamos que esa toallita puede durarnos 2 o 3 días máximo, ¿sí? Pero pues tengamos en cuenta que ellas van a acumular cierta humedad y puede que no se alcancen a secar de un día para otro. Entonces es esencial que por lo menos hagamos ese cambio constante. Obviamente, posterior a su cambio, esa toallita hay que lavarla con abundante agua, jabón, ¿sí? Guarde y separe los cepillos de dientes unos de otros. Tengamos en cuenta que el virus, el coronavirus como tal, se propaga a causa de esas secreciones que nosotros generamos, saliva, sí, por decirlo así. Entonces, hay que tener en cuenta tener separados esos cepillitos, porque a veces uno ve que tienen un vasito y ahí reposan todos los cepillos. Entonces, sí sería muy recomendable que pudiéramos separar esos cepillos. Hoy en día venden muchos artículos, muchos, no sé, objetos, por decirlo así, donde uno puede meter su cepillito y está separado del otro, una parte aparte de la crema, sí, ese tipo de artefactos se pueden utilizar y son muy válidos para evitar como ese contacto
entre cepillo y cepillo. Recordemos que nosotros no sabemos si tenemos ese virus o no. Recordemos que hay personas que son asintomáticas, ¿sí? No generan ningún síntoma y entonces nosotros en teoría no sabemos si convivimos con el virus o no y lo podemos, podemos estar contagiando a otra persona sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta también esa recomendación con los cepillos. En la cocina, entonces, realice el proceso de limpieza y desinfección de todas las áreas y todos los elementos que están en ella. También recordemos lo siguiente, como todo lo que nosotros traemos de la calle, ¿sí? Haciendo referencia específica a los alimentos, o de pronto, no sé, se nos dañó la olleta del chocolate y tuvimos que comprar una, o el molinillo, ¿sí? Todo ese tipo de objetos que traemos de la calle, como no le vamos a hacer ese proceso de desinfección ahí en la puerta de la casa, ¿sí? Porque pues no, de pronto no es muy viable, ¿sí? Entonces por eso es esencial que se haga ese proceso de limpieza y desinfección en la cocina de no solo, digamos, el mesón, por decirlo así, sino de todos los artículos que puedan estar en contacto con esos alimentos que traemos de la calle, los cuchillos, cucharas, platos, tablas de picar, ¿sí? Obviamente también hay que tener en cuenta ahí lo que son pisos, paredes, no solo como por tener en cuenta el proceso de desinfección por parte del coronavirus, sino por un proceso de limpieza y desinfección general, ¿sí? Cuando vivimos en un ambiente saludable, ¿sí? Donde es agradable estar, pues digamos que eso va a ser un poco más bonito y un poco más reconfortante al momento de estar nosotros en nuestro hogar, ¿sí? Pero si vemos una cocina que de pronto no es muy agradable, ¿sí? Porque no le hacemos el proceso de limpieza y desinfección, pues tampoco va a ser agradable cocinar ni convivir en ese espacio, ¿sí? Recordemos que estos tips no son solo para enfrentar como tal el coronavirus, sino son unos procesos, ¿sí? De limpieza y desinfección general, ¿sí? Que nos van a ayudar con nuestra vida diaria y para estar un poco más sanos. Cambio el ave con regularidad, las esponjas para el lavado de loza, de preferencia con agua caliente. Sí, si nosotros obviamente vemos que no podemos cambiar esa esponjita cada semana, pues ¿qué vamos a hacer? Tratemos de aplicarle ese proceso de desinfección a esa esponja, ¿sí? Al terminar el día. Ella de por sí ya tiene jabón impregnado todo el día, porque con ella lavamos la lucita, pero si podemos calentar un poquito de agua y ponerla ahí como para que se purgue, sería esencial. Recordemos que de pronto cuando vamos a consumir alguna fruta, alguna cosa, pues yo por lo menos hago eso, cojo una gotica de ese jabón, lavo la frutica por todo lado, obviamente la juego con bastante agua para que si no quede ningún residuo de ese jabón y pues digamos que en teoría estoy aplicando mi proceso de limpieza y desinfección de esa fruta, ¿sí? Por eso es esencial que tengamos en cuenta eso, ¿sí? Recordemos que también muchos objetos que traemos, ¿sí? O que de pronto alguien nos trae, ¿sí? Que de pronto, mire, trae esta pruebita de esto y viene en un platico, puede que venga bien cubierto, pero pues igual, es esencial que todo eso que provenga de la calle, recordémoslo, todo lo que provenga del exterior de nuestros hogares, no sabemos con qué pudo haber tenido contacto, no sabemos qué le pudo haber caído, qué virus, qué bacteria pudo haber llegado a él. Entonces es esencial ese proceso de limpieza y desinfección. Evite compartir alimentos o utensilios recién utilizados, en especial con los mayores de 70 años y personal con enfermedades de base. ¿A qué vamos a hacer referencia con esto? Uy, esta hamburguesa está deliciosa, venga, tome, pruebe. O sea, eso, digamos que así como hoy en día está prohibido el saludar de besos y abracitos, yo creo que eso también debe ser fundamental, ¿sí? No compartir esos alimentos de esa manera, o yo estoy comiendo con esta cuchara y venga, tome, pruebe un poquito. Digamos que esos son también algunas acciones de prevención, ¿sí? Como evitar ese riesgo biológico, porque volvamos a recordar, no solo es el coronavirus, sino cualquier otra enfermedad virulenta, ¿sí? O bacteriana que podamos esparcir cuando hacemos ese tipo de actividades, aún más con esas personas mayores de 70 años o esas personas que tienen enfermedades de base como cáncer, la tiroides, alguna afectación pulmonar, ¿sí? Recordemos otra vez el tema, puede que haya personas que son asintomáticas y podemos estar contagiando a esa otra persona sin darnos cuenta por hacer esa actividad de darle a probar,
¿sí? Lo que estamos consumiendo nosotros, o darle a probar con la cuchara, o yo ya acabé de comer, tome esta cuchara o tome este tenedor para que no ensucie más loza, ¿sí? Entonces es esencial que tengamos en cuenta esas actividades para evitar esos contagios. Si de pronto una persona está con gripa normal, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta mucho esa recomendación de no compartir específicamente eso, alimentos, cubiertos, utensilios ya utilizados, sino utilicemos todo limpio, todo recién lavado, todo recién desinfectado para evitar ese tipo de contagios. Con las mascotas, entonces, lave sus manos con agua y jabón antes y después de alimentarlos, lave sus manos con agua y jabón después de sacarlos a pasear. Recordemos que ya en algún momento les había mostrado un pequeño video donde nos daban unas recomendaciones, ¿sí? De preparar una solución de agua y jabón para realizar el proceso de desinfección de la mascota, porque obviamente no le vamos a aplicar ni alcohol ni ningún otro componente químico porque puede ser perjudicial para la piel y el pelo de la mascota. Entonces, la idea que nos daba ahí el Ministerio de Salud y Protección Social era que preparáramos una solución de agua y jabón, ¿sí? Lo impregnáramos en un pañuelo, en un paño, y con eso limpiáramos todo el pelo de nuestras mascotas, ¿sí? Obviamente su rostro, su hocico, sus orejitas, el lóbulo de las paticas, ¿sí? Todas esas partes blandas, ¿sí? Y que tratáramos de llegar pues a las partes más internas posibles, ¿sí? Sobre todo en las paticas, para evitar que el virus consiga llegar por medio del animal. Entonces, recuerde que perros y gatos no transmiten el virus, ¿sí? Estos animales, pues se ha demostrado que ellos sí contienen otros tipos de coronavirus, ¿sí? Pero por su composición no son compatibles con la genética humana, pero sí pueden traer ese virus enredado en su pelo, en su hocico, en sus paticas, y puede que nosotros entremos en contacto con esas partes y posteriormente adquiramos el virus, y no porque el perro no esté contagiando, sino porque el virus venía en él y nosotros entramos en contacto con él. Si sale de casa, evite tener contacto con otras mascotas, perros y animales de calle. Sí, tengamos en cuenta que nosotros no sabemos qué tipo de higiene tenga otra persona con su animal. Sí, así como hay personas que son tienen una asepsia excepcional con sus animales, hay personas que no. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, evitemos tocar. Hay gente que es muy amante a los perros y ve cualquier perrito en la calle o le toca la cabecita, le da un pan, le da un pedazo de salchichón, no sé lo que sea. Entonces evitemos también, si le va a dar algo al perro, listo, déselo, pero evite tener que tocarlo, evite que su mascota lo toque, porque tengamos en cuenta que esos perros que están o esos gatos que son de calle, nadie les hace un proceso de limpieza y desinfección, entonces no sabemos esos animales por dónde pudieron haber andado y sí, en ese recorrido que ellos hicieron pudieron haber entrado en contacto con el virus y lo lleven consigo ahí de una manera latente, esperando a ver quién los toca y de esa manera poder, digamos que el virus pueda entrar en contacto con nosotros. Ahora vamos a hablar un poco de la disposición de residuos. Entonces, el proceso de aislar y confinar los residuos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados y diseñados y debidamente autorizados para evitar la contaminación, los daños o riesgos a la salud humana y ambiental. Recordemos que hoy en día pues está aplicando un proceso de recolección muy diferente a como se utilizaba antes con el tema de las canecas, sino hoy en día estamos utilizando la bolsa blanca para esos productos que son aprovechables y la bolsa negra para los productos que no, definitivamente no son aprovechables y no pueden ser reutilizados. Entonces, disposición de residuos en el hogar. Entonces, lave sus manos con agua y jabón antes y después de realizar ese proceso de disposición. Eso lo estamos hablando a rasgos, a grandes riesgos, ¿sí? A rasgos generales. Sí, tengamos en cuenta que eso es un proceso que deberíamos hacer en teoría, no teniendo en cuenta el tema del coronavirus, una vez uno disponga, ¿sí? esos residuos, es lo que debemos hacer, ir a lavarnos las manos con bastante agua y jabón.
Clasifique y separe los residuos sólidos aprovechables de los no aprovechables generados en la vivienda, que era lo que les estaba comentando, ¿sí? Cartón, plástico, vidrio, ¿sí? Todos esos elementos que pueden ser reutilizables, ¿sí? Separarlos de esos elementos orgánicos, todas esas servilletas que de pronto quedan con residuos de comida, ¿sí? Todos esos elementos así que han entrado en contacto con alguna composición orgánica, ¿sí? Pues es esencial que lo dejemos a un lado porque pues ya no es aprovechable. Destine a un adulto de la familia que se encargue del retiro y disposición de estos residuos en las áreas establecidas. Entonces recordemos el tema de que evitar que nuestros niños o nuestros jóvenes salgan bastante a la calle, sí, evitemos que tengan que hacer esa actividad, ¿sí? De pronto, digamos, un ejemplo, un edificio, hay algunos que no tienen chute de basura, los que son de pronto muy antiguos y que viven en el tercer, cuarto piso y tienen que bajar hasta cierta área a dejar la basura. Entonces, recordemos que ese trasiego también en ese trasiego puede haber cualquier cantidad de virus o microorganismos y puede que el menor entre en contacto con ellos. O de pronto, digamos, ya los que vivimos aquí en casa de barrio, y hay que salir hasta la otra esquina a depositar ahí la basura para que el carro pase y la recoja. Entonces también en ese trasiego pues puede pasar cualquier cosa. Entonces es esencial que siempre destinemos un adulto, ¿sí? La persona responsable que haga esa actividad. Además que nosotros como adultos tenemos una mayor capacidad de, de percibir nuestro ambiente y tener una mayor asepsia, ¿sí? Sabemos que no podemos entrar en contacto con muchas cosas, en cambio si de pronto enviamos un menor, pues toca alguna cosa, patea una piedra, toca la otra, sí, entonces es esencial que esa actividad la haga un adulto. Asegúrese que la bolsa de residuos a disponer esté en buen estado y no contenga rotos o fisuras por donde por donde puedan existir fugas. Entonces, sí, tengamos en cuenta que una vez hagamos vayamos a hacer ese proceso de disposición de esa bolsa, pues nos fijemos pues que esté en buen estado, sí, que no vaya a tener rotos o fisuras por donde pueda de pronto romperse la bolsa aún mayor y pues hagamos un reguero de basura dentro del hogar o cerca o de pronto por ahí se pueda colar algún líquido, algo de esos que son generados por esos residuos orgánicos. Cumpla con los horarios de las rutas recolectoras de residuos sólidos, pues tengamos en cuenta que en los barrios todos los días es diferente, por lo menos aquí en el barrio pasa los martes, los jueves y los sábados, entonces tengamos en cuenta y generalmente siempre pasa a las 7 de la mañana, entonces tengamos en cuenta también esos horarios y esos días con el fin de no tener que dejar de pronto que se acumule basura en una esquina, no es que ya pasó el carrito de la basura y la gente sigue sacando la basura ahí, entonces eso se presta para que los perros y todo eso destruyan las bolsas buscando comida y pues generamos un foco de infección mayor, sobre todo en esas zonas y por ahí pasarán mucha gente, pasan muchos carros y pueden estar dispersando esas infecciones a lo largo de la cuadra, de la vía, ¿sí? Tengamos en cuenta que de pronto nuestras mascotas salen por ahí hacer sus necesidades o otros niños independientemente de nosotros salen a jugar ahí, pues entran en contacto con ese entorno. Cumpla con las normas de bioseguridad al ingresar de nuevo a su casa, entonces recordemos que siempre es necesario que una vez regresemos a casa después de estar en la calle, apliquemos el proceso de bioseguridad en nuestros zapatos, ¿sí? Yo recomiendo que tengamos un solo par de zapatos para salir, ¿sí? Y en la casa ya pues entramos, dejamos esos zapatos en una cajita, en una canequita, o en un espacio ahí donde usted designe y obviamente pues le aplicamos ese proceso de desinfección y obviamente pues posterior a eso pues lavarnos obviamente las manos con abundante agua y jabón. Recuerde que el proceso durará entre 20 o 30 segundos. En edificios o conjuntos residenciales se deberán informar las medidas de control adoptadas frente a los servicios de aseo y medidas de higiene para evitar el contagio por COVID-19. Entonces tengamos en cuenta que los que vivimos en esas copropiedades y en esas estructuras compartidas, pues obviamente hay un administrador y obviamente ellos deben
Deben tener, deben tener ciertas medidas, ciertas recomendaciones para los procesos de higiene y desinfección en estos espacios, ¿sí? En esos espacios de comunidad compartida, ¿sí? Y obviamente deben avisarles a ustedes si hay alguna otra actividad que se genere referente a la destinación de esos residuos, si de pronto cambian los horarios, si hay algún proceso específico para que ustedes desechen esos residuos, ¿sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ellos deben estar en contacto comunicación con ustedes. Recuerdo que, no sé, hace unos 15 días tal vez, una compañera en una de estas capacitaciones nos comentaba que les habían entregado como un comunicado, ¿sí? Para explicarles que se iba a hacer el proceso de limpieza y desinfección con cierto químico en ciertas horas, ¿sí? Cierto día. Entonces sí, sería esencial que todas las administraciones hicieran esto con las personas que conviven esos ambientes, pues como para saber a qué atenerse. Separe y guarde residuos como pilas, medicamentos, plaguicidas de uso doméstico hasta que pase la emergencia, sobre todo el tema de los medicamentos. Sí, recordemos muchas veces que esos medicamentos pueden ser utilizados para cualquier otra cosa, el tema de la sobremedicación, ¿sí? El tema de automedicarnos, tal vez de pronto las personas que hacen estos trabajos de calle como los recicladores, ¿sí? De pronto no tienen la capacidad algunas veces, ¿sí? Por no decir que la mayoría de comprar esos productos que podemos comprar en una droguería, y cuando llegan a encontrar medicamentos así, pues obviamente los van a coger y tal vez puede que los utilicen y los consuman. Entonces es esencial que eso no lo dispongamos en esas basuras, en esos desechos, ¿sí? Sino guardémoslos y esperemos a que pase pues esta emergencia sanitaria y hagamos el debido proceso de deshacernos de esos elementos, pero con la seguridad necesaria de que eso no va a pasar. Hay algunas entidades que recogen estos productos y sería bueno asesorarnos y mirar qué organizaciones hay a nivel Bogotá, a nivel Colombia, que se deshagan de estos productos. Si tiene personas en casa contagiadas o con síntomas, siga las siguientes recomendaciones. Antes y después de manipular estos residuos, lave sus manos con abundante agua y jabón. ¿Sí? Recordemos, aquí hay que aplicar el proceso de bioseguridad aún más todavía que cuando vamos a hacer la exposición de esos residuos de manera normal, ¿sí? De manera general en nuestro hogar. Pero cuando estamos con una persona que posiblemente o que posiblemente puede estar contagiada o ya está contagiada, entonces hay que extremar estas medidas de bioseguridad. Utilice siempre en todo momento sus elementos de bioseguridad al manipular estos residuos. Aquí hacemos específicamente tapabocas y guantes. Estos guantes no quiere decir que sean de estos guantes quirúrgicos, porque pues tengamos en cuenta que vamos a generar desperdicios, por decirlo así, porque pues estos guantes van a ser de un solo uso, ¿sí? Hay que quitarlos y arrojarlos. Yo consideraría que es mejor utilizar los guantes que utilizamos generalmente para lavar la loza, ¿sí? Estos negros, y tomar un solo par de guantes específico para hacer la actividad de retirar esos desechos o ese proceso de limpieza y desinfección del área en la que convive esta persona. Y estos guantes, pues obviamente, tienen una mayor probabilidad de que los desinfectemos, ¿sí? Porque tienen un aguante mucho mayor, ¿sí? Agüita, jabón, desinfectante, agua caliente, y hacemos un buen proceso de desinfección de esos guantes. Por eso considero que es mejor que utilicemos estos guantes y no estos quirúrgicos. Recordemos que cuando convivimos con una persona de este índole, ¿sí? Pues es esencial que esa persona tenga ciertos objetos solo para ella, ¿sí? Su plato, su cubierto, su vaso, su propio cuarto. Recordemos que ese cuarto también debe tener un proceso de limpieza y desinfección aún mayor que el de las demás áreas. Yo consideraría que por lo menos diario debería hacerse ese proceso para que obviamente no permitamos que el virus conviva y tengamos en cuenta que como humanos
tendemos a de pronto a ser muy descuidados y entramos de pronto a dejarle el plato de comida a esa persona y tocamos alguna otra superficie sin darnos cuenta y nos contagiamos. Entonces, ese proceso de limpieza y desinfección debe ser extremo en esos espacios donde conviven estas personas que pueden estar contagiadas o ya están contagiadas con el virus. Disponga todos los residuos generados para la atención de esta persona en una bolsa de basura negra. Antes de sellar la bolsa, rocíe con producto desinfectante esos residuos generados para, obviamente, asegurarnos de una u otra manera que si el virus está ahí, pues obviamente lo vamos a tratar de eliminar con ese proceso de desinfección. Esa bolsa, ya con esos residuos, pues la vamos a introducir en otra bolsa de basura del mismo color, o sea, negra, ¿sí? Y vamos también a rociar tanto la que estamos metiendo ahí por la parte externa y obviamente la que estamos dejando ya exterior donde vamos a meter la otra bolsa. Esto lo vamos a marcar con una cinta aislante y le vamos a poner un pequeño letrero, ¿sí? Que diga no aprovechable, ¿sí? Como para que las personas del aseo y los mismos los recicladores, sobre todo ellos, vean que ese producto no les sirve como para que no lo vayan a abrir y vayan a entrar en contacto con él, con el virus, básicamente. Asegúrese que los productos o elementos desechados no sean susceptibles de aprovechamiento, que es lo que se está explicando anteriormente. ¿Sí? Tengamos en cuenta que de pronto, si de pronto abren esa bolsa y ven que el tapabocas está bueno, puede que lo utilicen. Si ven esos guantes de uso quirúrgico, los ven por un lado y por el otro, y están buenos, pueden que lo utilicen. Yo recomendaría que esos elementos, si puede ser posible cortarlos, pues córtelos o rásguelos, ¿sí? Como para que no puedan ser utilizados. Obviamente, siempre aplicando todo el proceso de desinfección. Si hacemos eso con unas tijeras, pues a las tijeras habrá que aplicarle también el proceso de limpieza y desinfección, agua, jabón, desinfectante, agua caliente. El hecho es que esos residuos no pueden ser aprovechados por otra persona. Hay que tener muy en cuenta eso porque puede que generemos una infección indirecta. Aplique proceso de limpieza y desinfección de canecas o botes de basura posterior al retiro de las bolsas que contengan estos elementos. ¿Sí? Entonces, una vez desechemos esos elementos, ¿sí? Que están en esa caneca, pues esa caneca también tiene que entrar en un proceso de limpieza y desinfección. Tratemos de ese proceso no hacerlo ahí mismo donde convive esa persona, sino llevémoslo a un espacio, no sé, pongamos la terraza, un espacio aireado, ventilado, agua, jabón, proceso de desinfección con alcohol o el químico que utilicemos para esa tarea y dejémoslo secar ahí pues como al ambiente. Recordemos que estos dispositivos, estas canecas que se utilizan para estas personas, ¿sí? Deben tener pedal y tapa, obviamente para que nuestras manos traten de no entrar en contacto con el virus o con los residuos, ¿sí? Con lo que se esté disponiendo en esa caneca. Realice este proceso en lugares abiertos y eviten lo mayor posible el contacto con otras superficies o objetos. Esto iba encaminado al tema de esa caneca, ¿sí? De no realizar ese proceso ahí en la habitación o de pronto, no sé, en la cocina, en un baño, ¿sí? Evitemos que ese artículo, ese objeto que puede ser potencial, ¿sí? De contagio con otras superficies, pues no tenga ese otro contacto, ¿sí? Hagámoslo, como les decía, en un espacio ventilado, ¿sí? Donde aseguremos que obviamente ese elemento no va a tener contacto exclusivamente con nada y hagamos ese proceso de desinfección correcto. En caso de no tener personas contagiadas o con síntomas, se deben separar los residuos domésticos para proteger al operario y para facilitar la actividad de aprovechamiento. Esta recomendación nos la da el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, bolsas de color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrios, metales, multicapa, papel y cartón, y bolsa negra para depositar todos esos residuos no aprovechables, ¿sí? Todos esos residuos de comida, todos esos residuos generados que pueden generar un riesgo biológico, ¿sí? Entonces todo eso va a ir hoy en día en esa bolsa de
de basura negra. Sí, aclaro, hagamos referencia a riesgo biológico con referencia hablando específicamente de lo que es el coronavirus o de pronto una persona con gripa, así, ese tapabocas que estamos utilizando, de pronto esos guantes o esos desechos que genera esa persona, de pronto pañitos, para sonarse la nariz, pañuelos, todo eso que genera, ¿sí? No hagamos referencia a riesgo biológico, teniendo en cuenta de pronto jeringas o alguna otra cosa con fluidos ya un poco más extremos, ¿sí? De pronto como la sangre, porque eso sí, indiscutiblemente deben ir en una bolsita roja y obviamente debe ir rotulados, demarcados, pero también hay que tener en cuenta que hay empresas que se dedican a esas disposiciones ya como tan fuertes, como tan, sí, como tan extremas. Esto es lo que yo les tenía para el día de hoy. Eh, Espero haya sido reconfortante para ustedes, que la información haya sido de su agrado. Que la información haya sido de su agrado. A partir de ahora, pues abrimos el espacio para que puedan generar sus dudas, sus inquietudes y podamos respondérsela de la mejor manera. Espero todos nos hayan podido colaborar con el tema de la asistencia aquí en el chat. Los que hayan ingresado eh, a último momento, pues por favor que nos colaboren con el tema de registrarse aquí en el chat para tener en cuenta sus correos y mediante ellos enviar las preguntas correspondientes a la actividad de hoy. Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. Si vivimos con una persona que tiene el virus, ¿qué probabilidad hay de contagiarse? Bueno, pues digamos que teniendo en cuenta que convivimos con una persona, sí, que puede estar contagiada, pues lo primero que debemos hacer obviamente es aislar a esa persona. Obviamente, tanto esa persona como nosotros, lo esencial es que también utilicemos el tema del tapabocas, ¿sí? Tengamos en cuenta todas esas medidas de higiene y de bioseguridad que se acaban de impartir el día de hoy, que la posibilidad de que nos podamos contagiar, digamos que no se la podría medir yo en números, ¿sí? Pero sí se podría indicar que eso depende de las medidas de bioseguridad que nosotros tengamos para con esa persona. Si somos descuidados, si no acatamos estas medidas de bioseguridad, pues el riesgo de contagio va a ser muy alto, ¿sí? Era como la recomendación que les daba. Cuando tenemos una persona así, pues es esencial que esta persona esté aislada, tenga su propio cuarto, los alimentos, para el tema del consumo de alimentos, pues obviamente debe tener su propio plato, su cuchara, su tenedor, su vaso. Cuando vamos a lavar, ¿sí? Esos artículos de esa persona, pues es esencial dentro de mi recomendación que eso lo hagamos con de pronto una esponjita y un jabón muy aparte, ¿sí? Eh, para que no haya contacto en lo más mínimo con las secreciones de pronto que pueda generar esa persona o todo lo que toca esa persona. Ok, gracias. ¿Sí, señora? Complementando ahí un poquito la respuesta, lo que dice la Secretaría de Salud en sus estadísticas y en sus números es que de cada 10 personas, entre 6 y 7 se contagian de manera leve y de esas 7, una puede llegar a estado grave. ¿De acuerdo? Entonces, siguiéramos como esas estadísticas de la Secretaría de Salud, esos serían los números para responder a tu pregunta ya puntualmente. Bien, mientras alguien más se anima a preguntar, rápidamente anuncios parroquiales. Lo primero es, esta semana vamos a empezar ya el acompañamiento con los comités paritarios o vigías de salud según el caso y asimismo los comités de convivencia, ¿de acuerdo?
Vamos a empezar en principio con estos dos comités y después, yo creo que finalizando el mes de junio o mediados de junio, ahí miramos según cómo se vaya determinando la agenda, incluimos a los brigadistas en estos procesos, ¿listo? Los brigadistas ya tuvieron una charla con la bombero voluntaria que tenemos en el equipo de trabajo y la idea es como ampliar un poquito esa información puntualmente para brigadistas, ¿listo? Eso lo vamos a llamar como mediano plazo. Y en el corto plazo nos vamos a enfocar en comité paritario o vigía de salud según el caso y comité de convivencia, ¿listo? Entonces, para que, por favor, nos ayuden confirmando cuándo nos podemos reunir virtualmente para hacer este acompañamiento a estos dos comités, ¿listo? El comité paritario es más enfocado en el tema de revisar si los lineamientos de las diferentes resoluciones en cuanto a protocolos de bioseguridad, mirar si esos lineamientos se están cumpliendo. Y en el comité de convivencia, pues toma toda la relevancia del caso, mirar qué actividades, qué dinámicas, qué talleres nos podemos inventar, ¿cierto? Para de una u otra manera mitigar este impacto psicosocial, este estrés emocional, este tema de salud mental que está generando toda esta situación, esta emergencia sanitaria. ¿Listo? Entonces, cuando uno habla de salud mental, no se trata de generar ruido, y decir, uy, estamos graves. No, 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 no. Todo desde la prevención, ¿de acuerdo? Y promoción en salud. Entonces, esta semana ya empezaremos esas tareas. Les agradecemos muchísimo el tiempo que brindaron para esta videoconferencia. Les estaremos enviando pues el quiz respectivo en el transcurso del día. ¿Listo? Entonces, me encantó verlos virtualmente. A todos un feliz día, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Juan Guillermo, por la información. Éxitos a todos y bendiciones. Hasta luego todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Muchas gracias, feliz día. ¿Cómo? Gracias, feliz día. Gracias.